¿Qué tal, chicos? En el video del día de hoy vamos a ver un ejemplo práctico y sencillo de cómo a través de programación poder listar todos los archivos y carpetas que están dentro de otra carpeta general o de un directorio. Entonces, el cuerpo de mi documento va a ser este. Voy a colocar aquí la ruta en la celda B1 y con mi código voy a imprimir en esta columna la información de los archivos y carpetas y en la columna E la información de la fecha de modificación de cada uno de esos archivos y de esas carpetas. Para este fin yo he generado esta carpeta de ejemplo. Aquí tengo dos carpetas y archivos de diferente extensión. Bueno, el archivo que voy a editar, sobre el cual voy a trabajar, es el de aquí. Ejemplo, listar archivos y carpetas, que lo he guardado como una hoja de Excel habilitada, habilitada para macros. Así que con eso vamos a empezar. Lo primero que debo tener en cuenta es la ruta. Voy a copiar la ruta de esta carpeta que ya generé y la voy a pegar en la celda B1. Ahora sí me voy a programar la ficha programador y a Visual Basic. Voy a insertar un nuevo módulo y voy a empezar a codificar mi subrutina. En este caso le voy a llamar a mi subrutina listar datos. Listar datos, ok. Y voy a declarar las variables que voy a utilizar. La primera variable que voy a utilizar va a ser la variable lista, que la voy a guardar como una cadena de texto, string. En esta variable voy a guardar la información de todas las archivos y carpetas antes de imprimirlos y mostrarlos en mi hoja de cálculo. Voy a declarar también la variable ruta, también como cadena de texto, donde voy a guardar la información de la celda B1, que es la ruta sobre la cual voy a trabajar y buscar la información. Y finalmente un contador, que me indique la fila sobre la cual voy a imprimir la información. ¿Ok? Entonces lo primero que voy a hacer es, dentro de la variable ruta, voy a guardar la información de la celda B1, que es la celda en la cual tengo la información o la ruta sobre la cual quiero buscar la información. Así que voy a poner dentro de este libro, this workbook, en la hoja 1 y en el rango B1. Listo. Con eso ya registré dentro de, eh, dentro de mi variable ruta la información de la celda B1, que es donde se ubica la ruta sobre la cual voy a trabajar. Otro dato importante es que para que el archivo funcione de manera óptima, lo ideal sería que termine la ruta con un backslash. Sin embargo, sabemos que esto se nos puede olvidar o le compartimos la información, el archivo a otra persona que no tiene en mente esa precisión y no la va a incluir. Así que vamos a hacer que añadir este backslash al final de la ruta sea también parte de nuestro código. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el último carácter de mi ruta y validar. Si es que el último carácter ya es un backslash, no hago nada. Si es que no es, le incluyo ese backslash. Así que vamos a poner if right ruta, coma 1. Es decir, si el último carácter, la derecha, es diferente de un backslash, entonces a mi ruta le añado un backslash. Y ahora mi nueva ruta va a ser los cadenas de texto más ese backslash al final. Listo. Vamos a probarlo. Voy a poner un msgbox aquí y ruta. Y vamos a ejecutar esto rápidamente para ver que, a pesar de que aquí no tiene el backslash, la variable ruta está guardando dentro de su memoria toda la ruta que tenía aquí más el backslash al final. Con eso evitamos cualquier error que se pueda generar o problema futuro cuando comportamos el archivo, cuando nos olvidemos de incluir el backslash. ¿Listo? Lo siguiente es ya trabajar sobre mi ruta y empezar a extraer la información. Así que en mi variable lista voy a poner la función dir. ¿No? Aquí debo especificar primero el path name, que es la ruta. Y como quiero encontrar también tanto archivos como carpetas, lo voy a trabajar como si fuera un directorio. Así que escojo la opción
VB Directory. ¿Listo? Entonces aquí tenemos dos alternativas. Si es que la ruta existe y tiene información, este código me va a dar el primer archivo que encuentre o la primera carpeta que encuentre dentro de esta ruta. Si por el contrario la ruta no existe, me va a devolver un espacio en blanco. Así que lo primero que vamos a hacer es un condicional si lista es igual a un espacio en blanco, es decir, si la ruta no existe, si es que no encontró ninguna información dentro de este directorio, entonces voy a mostrar un mensaje, un message box, que me diga que la ruta es incorrecta, no existe. Listo. En el caso contrario, y voy a empezar a codificar toda la información que quiero codificar. Vamos a probar. Voy a borrarle, por ejemplo, yo no tengo ninguna carpeta que se llame Ejem dentro de mi escritorio. Voy a ejecutar mi código y vemos que me dice ruta incorrecta, no existe. Listo. Con eso ya tenemos el primer aviso para validar que nuestras rutas funcionen adecuadamente. Y ahora sí, continuamos con nuestro código. Como les decía, esto me va a encontrar la información del primer archivo dentro de esta ruta. Lo que tenemos que hacer es ir recorriendo toda la ruta para ir extrayendo todos los archivos y finalmente cuando deja de encontrar archivos, lista me va a devolver también un espacio en blanco. Pero eso va a ser al final de recorrer todos los archivos que tiene esa carpeta. Así que vamos a ejecutar nuestro código mientras lista sea diferente de un espacio, perdón, era while, mientras lista sea diferente del espacio y cerramos el while. ¿Qué va a pasar mientras lista tenga información? Vamos a ir imprimiendo la información en nuestra hoja de cálculo. Entonces vamos a poner aquí this workbook en la hoja 1 de este libro de trabajo en el rango de sería de 2, ¿cierto? Porque empiezo aquí, en el D2 hacia abajo. Igual aquí va a ser en el D2 hacia abajo. Pero yo tenía un contador para especificar las filas. Entonces, si todo está ok, si la ruta existe, voy a igualar el IA2. Voy a evaluar que la lista tenga información, que aún hay información que recorrer dentro de la carpeta. Y ahora sí, en vez de poner D2, voy a poner D y le voy a concatenar mi variable I. Y aquí voy a guardar la información que tenga en lista, que registre en lista. Listo. Voy a hacer lo mismo, voy a copiar toda esta información, todo este código lo voy a copiar aquí y voy a pegar o voy a cambiar en vez de la columna D va a ser en la columna E para incluir la fecha de modificación. Y para eso voy a hacer uso de esta otra función que es file date time. Y aquí debo indicarle el archivo sobre el cual quiero encontrar su fecha de modificación. Así que eso sería ruta y le añado lista, ¿no? Es decir, ruta y al final de la ruta estoy agregando el nombre del archivo para que me indique su fecha de modificación. Listo. Una vez que termine de imprimir esto, lo que yo decía era que teníamos que ir recorriendo la información de la carpeta, porque este código solo extrae el primer dato de esa carpeta. Así que para seguir recorriendo, lo que debo hacer es lista y volarlo a hundir sin ninguna información. Esto lo que hace es actualizar el directorio con la siguiente carpeta. ¿No? Si es que no le pongo parámetros al dir, me va a seguir leyendo la información del siguiente archivo. Finalmente voy a aumentar mi fila. Y es igual a i más 1 para que el siguiente dato o el siguiente archivo o carpeta se imprima en la siguiente fila. Listo, entonces vamos a nuestra hoja y vamos a probar nuestro código. Vamos a ejecutarlo. Listo. Vemos que se ha incluido toda la información que queríamos, pero
hay dos valores adicionales, que si los vemos aquí yo no los tengo. ¿Qué sucede? Estos archivos hacen referencia a la carpeta actual sobre la cual estoy trabajando y la del directorio carpeta padre o madre, podríamos decirle, ¿no? Que es la carpeta que contiene mi carpeta actual. Por ejemplo, si yo guardo mi archivo en este momento aquí son las 6:40 de la tarde. Si yo vuelvo a ejecutar mi código, vemos que se actualizó. Porque este dato hace referencia a mi carpeta, a la carpeta actual sobre la cual estoy trabajando. Y como acabo de actualizar un archivo, la fecha de modificación de mi carpeta actual o la carpeta de esta ruta se ha actualizado, se ha modificado. Entonces, como no queremos mostrar esta información, porque lo que nos importa son simplemente los datos que están contenidos dentro de mi carpeta y no estos directorios que incluyen información, vamos a hacer un pequeño ajuste en nuestra fórmula. Siempre van a mostrarse digamos, directorios iniciales. Siempre. Entonces lo que queremos es empezar a partir del tercero. Del tercero hacia abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer aquí un condicional nuevo. Si i es mayor a 3, entonces recién en ese momento voy a imprimir mis datos. ¿Listo? Y termino con mi condicional. Vamos a probarlo. Primero voy a borrar esta información y voy a ejecutar el código. Listo. Ahí vimos dos errores. Lo primero es que ejecuté el código y como la información no se había eliminado, seguían mostrándose datos aquí que no se deberían haber mostrado. Y el siguiente error que estamos viendo es que, bueno, estas filas salen en blanco. Yo no quiero eso, no quiero que la información empiece a imprimirse desde la celda de 2. Así que para evitar eso vamos a hacer dos ajustes más a nuestro código. Lo primero es que aquí vamos a seleccionar dentro de este libro y dentro de la hoja 1, vamos a seleccionar todo el rango desde la celda D2 hasta la celda E100. Puede ser más, ¿no? Yo asumo que una carpeta no va a tener más de 100 archivos, pero podríamos poner 1000, 2000, el dato que consideremos más adecuado para nuestro ejercicio. Y vamos a borrar la información, clear contents. Entonces lo que hacemos con esto es que justamente antes de imprimir la información nuevamente, borre todo esto para que los registros queden en blanco. Y no me suceda lo que me pasó hace un momento, de que quedó información del código anterior, de la ejecución del código anterior. Listo, con eso hemos resuelto un problema. Y el siguiente es que quiero que se empiece a imprimir desde la celda de 2, no desde la celda de 4. Así que, ya que son dos archivos los que he eliminado o los que no quiero incluir, simplemente a mi i le debo quitar 2. Y menos 2. Y ahora sí, vamos a probar mi archivo. Voy a volver a correr. Y listo. Vemos que ahora sí, la información se está mostrando adecuadamente. Y básicamente eso sería todo. Un último detalle podría ser incluirle a cada uno de estos nombres un hipervínculo para que me envíe directamente a ese archivo. Así que vamos a incluir aquí un hipervínculo. Vamos en este libro, en la hoja 1, y en el rango, perdón, algo así, este código es distinto. Voy a poner Active Sheet, o sea, en la hoja activa, voy a incluir hipervínculos, hyperlinks, voy a añadir los at, y donde los voy a añadir sobre la información que está en la celda de 2. O sea, voy a copiar esto aquí. ¿Y qué nombre quiero que se muestre? Quiero que se muestre, o perdón, ¿cuál va a ser la referencia de ese hipervínculo? Y aquí especifico ruta y listo. Aquí me falta poner un espacio. Ya está. Y ahora vamos a probar
nuevamente nuestro archivo. Listo. Vemos que ahora sí se han incluido los hipervínculos. Yo voy a darle clic, por ejemplo, a este archivo de texto. Y vemos que se abrió este archivo, bueno, que está totalmente en blanco, pero podría abrir, por ejemplo, esta imagen. Y también se abrió, está totalmente en blanco. Así que chicos, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Como les comentaba al inicio del video, es un ejemplo práctico y sencillo. eh, es adaptable a sus propias necesidades, ¿no? La idea es que a partir de aquí ustedes puedan ir adaptándolo, incluyéndole códigos para que se ajuste más a lo que ustedes quieran. Pero lo importante es que puedan tener una referencia de cómo a través de una ruta poder extraer tanto las carpetas como los archivos que están incluidos dentro de esa ruta. Así que nada, si tienen alguna duda, eh, algo más específico que les gustaría que les indique o que les explique, por favor déjenlo en los comentarios y nos vemos en un próximo video.